que quitarle méritos como artista, pero como persona fue un auténtico sinvergüenza, por decirlo de la forma más sencilla posible. Fue un gran narcisista, maltrató a todas las personas que estaban a su alrededor, tanto a sus mujeres, que tuvo una lista innumerable de mujeres. Aquí citamos concretamente a 8, que fueron las 8 más importantes en su vida. Algunas de ellas se suicidaron, desgraciadamente, otras terminaron en psiquiátricos. Todas las personas que lo rodearon terminaron de alguna forma mal. 2 personas terminaron muriendo en circunstancias, la verdad, bastante negativas, y en la que Picasso tuvo algo que ver en esas muertes. Su familia también sufrió, su hijo se suicidó, perdón, no se suicidó, murió alcoholizado, una de sus esposas se suicidó, los hijos, los nietos, prácticamente todos tuvieron que pasar por las manos de algún psiquiatra, así que realmente es una vida, vamos, para poner, bueno, por eso hemos escrito este libro, para ejemplificar lo que es el narcisismo en un gran personaje. Bueno, vamos a abreviar un poquitín. También El hijo del narcisista, el último libro que hemos publicado, donde explicamos todo el proceso de qué ocurre con un niño cuando nace en una familia donde alguno de los miembros es narcisista, qué ocurre a lo largo de su infancia, qué ocurre a lo largo de su adolescencia, juventud, y qué ocurre cuando llega adulto y arrastra tantos traumas desde la infancia. Toma las riendas de tu corazón, que es un manual de técnicas para desarrollar el control emocional, poder controlar nuestras emociones, un aspecto tan importante en las relaciones tóxicas, la piedra gris, la técnica para poder convivir con un narcisista, técnica polémica, y ahí explicamos la razón de por qué. ¿Cómo se lo explico al corazón? Un manual para poder arrancar después de que se termina una relación tóxica, poder hacer esa travesía del desierto que ocurre siempre después de una relación de este tipo y poder volver de nuevo a recuperar tu vida. ¿Cómo identificar a un narcisista? Cómo reconocer al narcisista, donde explicamos en qué consiste este trastorno del narcisismo. Deja de sufrir, un libro para esas personas que tienen un sufrimiento profundo, que sufren depresiones, que sufren ansiedad, que sufren diferentes tipos de trastorno. También la presión de un narcisista, la dependencia emocional, eso que agarra a las personas al narcisista, que les impide liberarse, que les impide romper las cadenas y alejarse del narcisista, que es una situación creada artificialmente por el narcisista. El contacto cero, la mejor técnica para terminar una relación tóxica. La madre narcisista, esta se empareja bastante con el libro de El hijo del narcisista, porque en este caso tratamos un caso muy específico de familia narcisista en donde es la madre la que tiene ese papel. Y por último, el narcisista encubierto. Tendría que deciros que las personas que estén interesadas, si me veis desde España, podemos enviaros directamente los libros a vuestro domicilio por el mismo precio que cuestan en Amazon, sin ningún tipo de gasto de envío. Simplemente os ponéis en contacto conmigo en este correo que estoy dando, antoniodevicente24@gmail.com. Si no es desde España, tiene que ser solamente a través de Amazon. En Amazon entráis en la página correspondiente y escribís arriba en el buscador Antonio de Vicente. Ya con eso os lleva a la página donde están todos mis libros y ahí podéis comprarlos. Si tenéis servicio Prime, os los envían gratuitamente. Si no tenéis servicio Prime, pues tenéis que pagar los gastos de envío que establezca Amazon. Nosotros ahí no tenemos nada que ver. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es de 6 perfiles de personas, 6 personalidades, 6 formas o 6 estilos de personas que son víctimas propiciatorias, que dan ciertas, que suele ocurrir que estas personas caigan en las garras de los narcisistas. Son perfiles diferentes, vamos a ir viendo cada uno de ellos, vamos a analizarlos. Ya sabéis que hemos cambiado un poco la mecánica que teníamos del directo. En los directos de por la mañana hasta ahora lo que hacíamos era dedicar la primera media hora del directo. Los directos duran 1 hora aproximadamente. Dedicábamos la primera media hora a saludar y responder preguntas y la segunda media hora a tratar el tema. Ahora vamos a cambiarlo, vamos a hacerlo a la inversa para que dé lugar a más debate, para que dé lugar a que a raíz del tema del que hemos hablado me podáis hacer las preguntas correspondientes o incluso contar vuestras experiencias. Siempre os recuerdo que es
muy importante, sobre todo para las personas que nos ven, que cada uno cuente sus experiencias, porque vosotros, las personas que han sufrido a un narcisista, sois los que tenéis mayor sabiduría sobre ello, sois los que estáis viviendo en directo cada situación, y en algunos aspectos en concreto sois los que tenéis la información de primera mano, que podéis contar vuestra experiencia y de esa forma ayudar a personas que están en una misma situación y no saben qué hacer. Personas que ya han pasado esta experiencia, que ya han salido del narcisista, pueden explicar cómo les ha ido, cómo han hecho frente a esas situaciones, cómo han conseguido, qué técnicas han aplicado para poder alejarse del narcisista, cómo era ese narcisista que les tocó a ellos en concreto. Toda esa información es muy útil para las personas que están en este momento en dificultades, en estas circunstancias. Bueno, voy a saludar Maribel Molina, buenas tardes, Antonio, aquí en Argentina. Le escribo desde Córdoba, saludos. Lidia Borrás, buenas tardes, saludos desde México. Maclana, buenas tardes, señor Vicente, desde Barcelona. Patricio TT, señor Antonio, compré La piedra gris por Kindle, Amazon digital, muy buen libro, lo felicito. Muchas gracias, Patricio. Eric Godínez, hola, tengo un instructor que me mira, pero luego se vuelve distante y así lleva mucho tiempo. ¿Será algún narcisista? No, yo creo, por lo que tú describes, yo creo que más bien será una persona un poco tímida, un poco que no se atreve, que tiene cierta, creo yo, ¿no? Porque no tiene ninguna conducta que pueda dar a entender que se trata de un narcisista. Bueno, como os decía, vamos a tratar el tema que tenemos para hoy, si os parece, y ya después vamos a las preguntas. Podéis ir dejándome las preguntas que queráis, podéis ir contestando, haciendo comentarios si queréis a lo que yo voy diciendo, contándome vuestras experiencias. Ya os digo que siempre se agradece mucho que me vayáis haciendo llegar vuestras experiencias, que es una de las cosas que más ayuda a las personas que siguen el canal. Bueno, como os decía, el tema para hoy es estos 6 perfiles que son víctimas propiciatorias. Víctimas propiciatorias significa que son posibles víctimas, que tienen mayor facilidad de caer en las garras de un narcisista que cualquier otra persona. Como sabéis, en la dinámica narcisista hay una serie de fases. La primera fase es la de enamoramiento, el enamoramiento narcisista. Después viene una fase de desvalorización, de toma de control, y a continuación viene una fase de descarte o de aplicar el contacto cero, donde se termina este ciclo. No quiere decir que se cumplan siempre todas esas fases, ni tampoco cada fase tiene un tiempo específico en el que se deba desarrollar. Depende un poco del narcisista, depende un poco de la persona con la que le haya tocado. Hay fases de enamoramiento que son muy largas, también hay fases de desvalorización que se producen a lo largo de mucho tiempo, y hay muchas ocasiones en las que no se produce el descarte, sino que la víctima permanece al lado del narcisista por muchos años. El narcisista obtiene combustible narcisista, le cubre ciertas necesidades que él tiene, le cubre ciertos servicios, ciertas cosas que él demanda en esa persona, y mientras ocurra eso va a seguir esa situación de humillación, de abuso, de desvalorización, porque el narcisista sigue obteniendo algo de esa víctima. Por eso hay personas que me preguntan, bueno, a mí nunca me han descartado, llevo 30 años, llevo 40 años con el narcisista y nunca me ha descartado. No tiene por qué darse siempre el descarte, igual que tampoco siempre las víctimas terminan abandonando al narcisista. Muchas veces pasan toda su vida y realmente no tienen la fuerza o no tienen la energía, o muchas veces ni siquiera son conscientes de que están conviviendo con un narcisista. En muchas ocasiones hay personas que me comentan, que me dicen que gracias a los vídeos, que gracias a la información que les facilitamos, que se han dado cuenta que están metidas en una relación tóxica, que están metidas en una relación con un narcisista o con un psicópata. Es difícil a veces para una persona profana el saber diferenciar entre un narcisista y un psicópata. Pero bueno, una relación tóxica en definitiva a veces cuesta. Hay ciertos patrones educativos que se han ido arrastrando, en donde se habla de que, por ejemplo, la mujer tiene que someterse al hombre, que en el matrimonio es muy importante la sumisión, que lo más importante son los hijos, que por preservar el buen estado de los hijos hay que aguantar lo que te echen encima.
que los hijos van a sufrir mucho si se produce una separación. Todo eso son mitos, muchas veces también alimentados por el propio narcisista para perpetuar las relaciones, para mantener las relaciones en el tiempo, para que esa víctima no se aleje. El narcisista se da cuenta de toda esa carga cultural que hay, pero la mantiene, la alimenta, amenaza a su pareja, a la víctima, la amenaza diciéndole eso, que los hijos van a sufrir, que ella va a ser ella o él van a ser los responsables precisamente de ese daño que van a sufrir esas personas indefensas, esos inocentes que son los hijos. Cuando en realidad la verdad es que para el hijo lo mejor que puede ocurrir en una relación de esa naturaleza es que la relación se rompa. Mientras el hijo esté metido en una relación tóxica, bueno, esto lo hemos tratado en estos libros de los que hablábamos, tanto en La madre narcisista como en lo de ser hijo de un narcisista, hemos tratado este asunto de que los hijos realmente cuando sufren es cuando se encuentran metidos dentro de una relación tóxica, que lo mejor que puede ocurrir para los niños es que sus padres se separen, porque entonces ahí se interrumpe esa relación tóxica, ahí los hijos, habrá momentos en que se tengan que relacionar con el padre o la madre narcisista, pero no va a ser en una situación de choque y de confrontación continua como ocurre en la convivencia diaria, ¿no? Sino que el padre va a educar a su hijo, va a inculcarle sus ideas, pero solamente durante el tiempo que le toque, y mientras tanto la víctima también va a poder educar en el cariño, en el amor, en el respeto al niño, de forma que el niño vea la diferencia entre uno y otro y que no tenga que estar viendo la confrontación todos los días. Como decía, he seleccionado 6 perfiles que son interesantes desde este punto de vista, desde el punto de vista de que son perfiles que son propiciatorios, que facilitan el que caigan en las garras de los narcisistas. El primer perfil de ello lo hemos llamado las personas, lo que son las personas de alto nivel de responsabilidad, lo que llamamos también personas de apoyo, esos niños que cuando están en la familia muchas veces se hacen cargo de sus hermanos mayores, esos que cuando van creciendo a veces ha fallecido su padre y ellos se encargan de mantener la familia, esas personas que tienen un concepto de la responsabilidad muy elevado, esas personas son rápidamente percibidas por los narcisistas se dan cuenta de esa propensión de estos individuos a responsabilizarse de las cosas, a tratar de ayudar, a tratar de colaborar con las personas, a implicarse en las situaciones que se dan. Y eso, por supuesto, para un narcisista, eso es el mayor manjar que pueda encontrar. Eso es una persona que está dispuesta a colaborar con él, una persona que cae muy fácilmente en sus redes, porque el narcisista, cuando se da cuenta de esa debilidad, la vamos a llamar, aunque en realidad es una virtud, ¿no? El hecho de que una persona sea responsable, que quiera colaborar con otros, es una virtud, pero que cuando cae en manos de un narcisista es una debilidad, porque el narcisista precisamente se va a aprovechar de esa cualidad que tiene esa persona, de esa voluntad de ayudar, de esa voluntad de colaboración que tiene con cualquier persona. Suelen ser personas muy entregadas, que lo dan todo, que participan siempre, cualquiera que les pida ayuda, ellos están dispuestos a ayudar a todo el mundo. Por supuesto, el narcisista se va a dar cuenta de esta situación y va a tratar de acaparar a esta personalidad, le va a empezar a hacerse la víctima, va a empezar a requerir de la ayuda de esa persona, le va a pedir que se implique en su vida. La persona responsable se va a sentir llena, se va a sentir plena, se va a sentir que está cumpliendo una misión, ayudando al narcisista a superar una situación difícil. A veces son situaciones de dependencias, son situaciones de dificultades económicas, pero muchas veces son situaciones que son artificialmente creadas por el narcisista precisamente para engañar a esta persona, para implicarla, y poco a poco van consiguiendo que esa persona se enamore, se haga dependiente. Aquí se dan muchas circunstancias, en muchos casos se da la circunstancia de que se genera una dependencia emocional, se crea también lo que hemos hablado ya la semana pasada, la disonancia cognitiva, esa imagen que se crea la persona, la víctima, sobre el narcisista de una persona excelente, una persona maravillosa, o también una persona necesitada de ayuda, una persona necesitada de colaboración. Estas personas caen muy fácilmente en las garras de los narcisistas porque ellos tienen una voluntad enorme de colaborar, de participar, de ayudar, y el narcisista sabe tenderles las trampas necesarias para que se enganchen, para que se enreden en sus trampas, ¿no? En segundo lugar, estarían las personas que han tenido un apego inseguro.
El apego, hemos explicado ya en varias ocasiones que hay varios tipos de apego, concretamente los dos más frecuentes. Por un lado está el apego seguro, que es cuando una persona tiene una educación adecuada, una persona confía en sus educadores, se da, si son sus padres, concretamente las personas que se ocupan de ello, como es en la mayoría de los casos, son padres que respetan a los niños, que les educan correctamente, que se aman como familia, que se aman como pareja, que dan un buen ejemplo. Eso sería el apego seguro, que es la persona normalmente suelen tener, el apego seguro da lugar normalmente a una autoestima sana, una autoestima adecuada, mientras que el apego inseguro se da cuando una persona se educa en una familia en unos referentes, ya no es necesario que sea la familia, también puede ser un tutor, puede ser a veces son familias que se han roto y ha entrado una nueva persona en la familia. El caso es que se dan circunstancias de desconfianza, se dan circunstancias de disfunciones emocionales, se dan situaciones en las que a veces uno de los responsables o de los tutores, no vamos a llamar progenitores, porque a veces es una persona que llega nueva a la relación. Imaginaros que los padres se separan y que cualquiera de los dos se casa o empieza a vivir con otra persona. Esa persona que llega no tiene por qué, no considera a este niño como hijo propio y puede mantener con él una relación de distancia, una relación de rivalidad, una relación de desconfianza. Bueno, ese tipo de cosas es lo que da lugar al apego inseguro. El apego inseguro, cuando se produce a lo largo de la infancia, da lugar en las personas mayores, da lugar a personas generalmente desconfiadas, personas que no creen mucho en las relaciones, personas que les cuesta entregar su voluntad. Por supuesto, esas personas, la debilidad que tienen es que cuando creen que encuentran a la persona adecuada, cuando creen que pueden confiar, cuando están tan necesitados de confianza, están tan necesitados de establecer esas relaciones que nunca han podido tenerlas, que cuando encuentran a una persona adecuada se entregan totalmente, se entregan ciegamente, no miran para nada, no miran absolutamente. Una vez que han pasado determinado límite, una vez que han roto esa línea de la desconfianza, una vez que han empezado a confiar, ya se entregan completamente a la otra persona. Y eso también, como digo, el narcisista, que es un gran, en este sentido habría que decir que es un gran psicólogo, en el sentido de que examina muy bien a las personas con las que se encuentra para buscar esos perfiles que él necesita para poder enamorar, convencer, dominar, poseer a las personas, ¿no? Cuando se encuentra con una persona que percibe que ha tenido un apego inseguro, que percibe que es una persona desconfiada, sabe lo que tiene que hacer, sabe cómo ganarse la confianza de esa persona, va poco a poco, no le exige que confíe en él, sino simplemente le está dando constantemente pruebas de confianza, pruebas de afecto, pruebas de cariño, pruebas de amor. Todo esto, por supuesto, ocurre en esa fase que llamamos de enamoramiento, esa fase en la que el narcisista se entrega voluntariamente a la otra persona, abre teóricamente, abre su corazón, cuenta sus propias experiencias, muchas veces matizadas, engañando, mintiendo, pero bueno, la verdad es que da la impresión de que abre su corazón, de que se entrega completamente a la otra persona. Por supuesto, esa persona, como digo, que tiene ese apego inseguro, que está buscando a alguien en quien confiar cuando se da cuenta de que ha encontrado a una persona maravillosa, que es su media naranja, que es la persona que lo complementa, que esa persona confía en él, el narcisista empieza a demostrar una confianza enorme en la otra persona para que la otra persona que sabe que tiene apego inseguro se sienta segura, rompa esa estructura del apego inseguro, la persona encuentre a alguien en quien confiar y ya una vez que esa persona supera ese límite, una vez que rompe esa desconfianza, una vez que destruye la desconfianza, se entrega al 100%, ya no mira nada, se deja ir en brazos del narcisista y cuando el narcisista se da cuenta de que ya se ha producido ese momento, ahí es cuando ya se cambia la fase y empieza la desvalorización. Esa persona, al igual que en el caso anterior, una vez que ha superado esa fase, empieza a entrar en un proceso de dependencia emocional. El narcisista, por supuesto, no pega un cambio brusco, no pega un giro de 180 grados, sino que poco a poco empieza a cambiar la situación, empieza
o sea, va a continuar siempre tratando de dar la impresión de que es una persona de confianza, de que es una persona de afecto, pero va a empezar a acusar a la otra persona de que hace cosas mal, de que comete errores, de que no lo ama lo suficiente, de que es culpable de cualquier cosa que ocurra, de forma que la otra persona poco a poco va a ir sometiéndose, va a ir entrando por esa senda de humillación, esa senda de control, esa senda de hacer lo que el narcisista quiere que haga esa persona. En tercer lugar, el tercer perfil, que son personas propensas, que son personas propiciatorias a caer en las manos de un narcisista, son las personas codependientes. La persona codependiente es esa persona que se hace cargo él de otras personas. Es esa persona que, por ejemplo, esa madre que quiere vivir la vida de su hija, ese hijo que quiere vivir a veces la vida de su madre, ese hermano que quiere proteger absolutamente al otro hermano, que se preocupa más por el otro hermano que por sí mismo. Esas personas son las codependientes, esas personas caen muy fácilmente en las manos de los narcisistas porque el codependiente va buscando a quién salvar, va buscando a quién ayudar, a quién es parecido a la persona responsable. Lo que pasa que el codependiente no es responsable con todo el mundo ni se preocupa por todo el mundo, sino que solamente se preocupa por una persona. Y el narcisista insiste, el narcisista trata de que esa persona por la que se va a preocupar sea él precisamente. Va a hacer todo tipo de maniobras para conseguir que la atención de este codependiente se centre en el propio narcisista, de forma que aquí se dan muchos casos de abuso económico, se dan muchos casos de fraudes, se dan muchos casos de engaños, porque la persona codependiente se implica tanto con el propio narcisista, se vuelve tan ciega por ayudar al narcisista que no se da cuenta, por ejemplo, de que le están sacando el dinero, que no se da cuenta de que está entregando unos bienes económicos que posiblemente no los pueda recuperar, que quizá vaya a perder el piso que sea de su propiedad, que vaya a perder el auto, que vaya a perder los bienes que pueda tener, cualquier bien de cualquier tipo es susceptible de ser utilizado por el narcisista, de quedarse con el narcisista. Hemos subido hace poco un vídeo en el canal, si queréis podéis echarle un vistazo, hace 2 o 3 días, que hablábamos de cómo la avidez que tiene el narcisista por el dinero, la ansia que tiene por quedarse con el dinero de la víctima, ¿no? que siempre para el narcisista el dinero es un componente muy especial. Si es él quien gana el dinero, es muy tacaño, cuesta mucho que suelte el dinero, quiere justificación de todo tipo de gastos que la otra persona tenga que hacer. Sin embargo, si el dinero es de la otra persona, trata de apropiarse de él, cree que ese dinero le pertenece, cree que puede hacer con él lo que le dé la gana. En el caso de los codependientes, ya digo que como el codependiente se implica tanto, como el codependiente se hace tan responsable de la persona narcisista sabe conducirlo, sabe arrastrarlo, sabe llevarlo a esa situación en la que puede sacarle lo que quiera, que puede pedirle lo que quiera. Y como digo, aquí se dan muchas circunstancias en donde la víctima pierde todos los bienes que tiene, a veces queda endeudado, a veces se cometen fraudes y al final es el codependiente quien termina en la cárcel. Ocurren todo tipo de situaciones de lo más paradójicas. En cuarto lugar, la persona desconfiada. La persona desconfiada, los perfiles de personas desconfiadas que han tenido malas experiencias en su infancia, que han sido engañados, que han pasado situaciones difíciles. Esas personas que generalmente son desconfiadas, aquí ocurre lo mismo que las personas que tienen un apego inseguro, que son personas que tienen bastante distancia respecto a los demás, que no se fían de los demás, pero siempre el punto débil de estas personas, igual que los del apego inseguro, es que una vez que confían, una vez que ya rompen esa línea de desconfianza, se entregan de forma absoluta. La persona desconfiada es una persona normalmente muy precavida, una persona que se toma su tiempo, que quiere asegurarse de que todo va a ser de acuerdo a como él quiere, que cuando se le propone cualquier cosa le da 1000 vueltas para darse cuenta de que no hay ninguna trampa de por medio,
pero el narcisista, como siempre, es capaz de leer ese tipo de conducta, es capaz de ver cuáles son los requisitos que tiene esa persona y sabe tener la paciencia, sabe ir poco a poco camelándola, sabe ir dándole desconfianza. La clave fundamental es la paciencia que tiene para poco a poco ir dejando que esa persona vaya madurando, dejar que esa persona poco a poco vaya ganando confianza. Es capaz de estar durante mucho tiempo dándole lo que esa persona necesita, dándole muestras de amor, dándole muestras de cariño, dándole muestras de fidelidad, dándole muestras de que son almas gemelas, de que son personas que han nacido para compartir la vida, de forma que la persona desconfiada poco a poco empieza a bajar sus barreras, sus protecciones, poco a poco empieza a confiar en el narcisista y, como ya digo, son personas que pasan con mucha facilidad de un extremo al otro, pasan de la desconfianza a la confianza con mucha facilidad. Y además, una vez que adquieren la confianza, ahí ya entran estos mecanismos de los que hablamos tanto, como es la dependencia emocional, la disonancia cognitiva, el refuerzo intermitente que sabe administrar el narcisista para que esa persona quede enganchada, para que esa persona quede presa de este individuo. Además, el narcisista va a empezar con toda una narrativa, con un discurso en donde va a hacer ver que la persona de confianza es él y que su víctima debe desconfiar de todos los demás. Va a ir dejándole pistas, va a ir dejándole señas de que tiene que desconfiar de los otros, va a ir haciendo comentarios negativos sobre otras personas, sobre cualquier amigo que pueda tener esa persona desconfiada, de forma que lo va a hacer que se vaya aislando de los demás y que se vaya aproximando hacia el narcisista, que se vaya pegando al narcisista. Por eso es una persona que es relativamente fácil de manejar para el narcisista. Lo que requiere es un poco de paciencia al principio para ir conduciendo a esa persona hacia el punto que el narcisista quiere, donde lo puede dominar, donde lo puede controlar y donde puede hacer que caiga en sus redes. En quinto lugar, otra de los perfiles típicos de las víctimas de los narcisistas es cuando esa víctima procede de una familia narcisista. Esto, como siempre, lo hemos tratado en profundidad en los libros de La madre narcisista. Lógicamente hablamos de personas que han nacido o han crecido en una familia narcisista, y también en el último libro que hemos publicado, El hijo del narcisista, también hablamos de este problema de por qué las personas que se han criado en una familia narcisista, ya sea el padre o la madre, son personas que tienen mucha tendencia, mucha facilidad, son víctimas propiciatorias para el narcisista, porque se han acostumbrado a vivir en ese ambiente, han normalizado esa situación con los narcisistas. Cuando resulta que tienen una relación con una persona normal, vamos a llamarla de esta manera, ¿no? Una persona que no tiene ningún trastorno, encuentran esas relaciones muy aburridas, porque son relaciones en donde no hay conflictos, son relaciones que van muy tranquilas, muy relajadas, no hay tensiones. Si tienen ese tipo de relación, muchas veces son ellos los que crean las tensiones, son ellos los que crean las discusiones, son ellos los que manipulan, porque es lo que han aprendido a hacer, porque es lo que han vivido dentro de su familia. Siempre señalábamos en el libro, lo señalamos aquí en el libro, El hijo del narcisista, que uno de los problemas es que los hijos de narcisistas aprenden costumbres, aprenden actitudes, aprenden formas de actuar de los narcisistas, y después van a entender qué es la forma de convivir, qué es la forma de relacionarse con los demás, que cuando quieres conseguir algo tienes que manipular, que tienes que hacer chantaje emocional, que tienes que aprovecharte de las otras personas. Como insisto en el libro, no se trata de que sean narcisistas los hijos de los narcisistas, se trata de que han aprendido esa forma de comportarse. También digo en el libro que precisamente como es algo aprendido y que no son realmente narcisistas, es una situación que es fácil de revertir, es una situación que es relativamente fácil de darle vuelta, ¿no? Pues bien, estos niños que salen de estas familias narcisistas son niños que caen muy fácilmente en los brazos de narcisistas, porque ahí se van a encontrar en el mismo ambiente en el que se han educado. Cuando encuentren a un narcisista, cuando el narcisista va a saber, por supuesto, atraerlos, va a saber arrastrarlos a su forma de vivir, a su forma de hacer las cosas, pero el niño que se ha criado
o el niño o la niña que se han criado en ese ambiente, en esa familia narcisista, van a aceptar con mucha mayor facilidad que cualquier otra persona esas conductas que tiene el narcisista, ese egoísmo, ese agrandamiento, esa creencia de que es el más importante, esa idea de que él siempre es el centro del universo, de que él siempre lo sabe todo, de que es el más experto, esa exhibición constante de poderío que siempre trata de hacer el narcisista, ya sea un narcisista encubierto o sea un narcisista grandioso, esas exhibiciones que hace el hijo de una familia narcisista lo va a aceptar, lo va a asumir porque es algo a lo que ya está acostumbrado. Bueno, por último, ya un perfil que ya hemos hablado, le hemos dedicado vídeos. Otro de los perfiles típicos que caen en brazos de los narcisistas es el de las personas empáticas. Las personas empáticas, por supuesto, caen con mucha facilidad en las manos de los narcisistas porque las personas empáticas, por su propia naturaleza, tienden a compartir las situaciones de los demás. Son personas que se ponen muy fácilmente en el lugar del otro, que comparten, que se implican emocionalmente muy rápido, que cuando venga una persona que sufre quieren ayudarla, que es casi como que sufrieran ellos en sí mismos esa situación, que cuando ven una persona que se victimiza rápidamente sienten el dolor de esa víctima, con lo cual son personas que caen muy fácilmente en los brazos de los narcisistas, son personas que no tienen ninguna barrera para frenar, para poder distanciarse de los narcisistas. Como digo, las personas empáticas tienen otra situación que les hace mucho daño, que es que son personas que caen muy fácilmente en las relaciones. La persona empática es como que va buscando por el mundo a quien ayudar, va buscando con quién conectar. Son personas que tienen una facilidad para conectar con las situaciones de los demás, especialmente con las situaciones conflictivas, con las situaciones complicadas, con las situaciones problemáticas. Porque lógicamente en una situación normal de una relación natural que se dan entre dos personas, en un principio no se suele dar una emocionalidad muy alta. Normalmente las relaciones emocionales profundas requieren un tiempo. Cualquier persona que no sea muy empática pues va a procurar que las cosas vayan despacio. Uno no llega y se enamora de repente de una persona, uno no llega y comparte los problemas de una persona, uno no se abre a contar todas sus dificultades, con lo cual la relación entre una persona empática y una persona que no sufra ningún trastorno, una persona equilibrada, pues va a ser una relación más bien difícil, ¿no? Va a ser porque la persona empática no encuentra esa facilidad para conectar con la otra persona no le da facilidades, y la persona que es un poco desconfiada o que es una persona equilibrada tampoco va a querer abrirse de buenas a primeras a contar todos sus problemas, ni tampoco le interesa que la otra persona se abra y empiece a contarle todo cuando todavía no hay confianza ni hay intimidad entre ellos, ¿no? Así es como debería ser una relación, un primer contacto con cualquier persona. Sin embargo, con el narcisista no se da esa circunstancia. El narcisista identifica muy fácilmente a la persona empática y sabe rápidamente crear esas necesidades que tiene la persona, cubrir esas necesidades que tiene la persona empática, sabe hacerse la víctima, sabe crear situaciones, sabe contar historias, entra en una narrativa en donde poco a poco va buscando qué es lo que más le interesa a la persona empática, va buscando esas emociones que son las que atraen a la persona empática, y ya cuando se da cuenta de por dónde tiene que ir, por dónde tiene que caminar, pues con mucha facilidad se hace con el control de esa persona, porque empieza a darle lo que esa persona desea. Lo que esa persona desea es conexión con el otro, es compartir sus problemas, es implicarse en la vida de la otra persona, y eso el narcisista por supuesto se lo va a facilitar sin ningún problema, a la vez que la va a ir implicando, la va a ir enamorando, la va a ir o lo va a ir enamorando. Ya siempre digo que no, yo muchas veces hablo como que el narcisista es un hombre y la narcisista es una mujer. Hoy en día prácticamente ya están casi al 50% de cada uno, con lo cual todo lo que digo para el hombre se puede decir también para la mujer. Se dan las dos circunstancias, así que la persona empática va a caer con mucha facilidad en los brazos del narcisista, va a enamorarse con mucha facilidad, va a ser una persona que va a generar una gran dependencia, que le va a costar mucho
alejarse del narcisista, porque el narcisista va a saber muy bien los hilos de los que tiene que tirar, incluso después ya muy avanzada la relación, cuando ya es una víctima absolutamente desarrollada, cuando ya ha sido manipulada, vejada, humillada, cuando esa persona ya ha perdido toda su autoestima, el narcisista aún sigue sabiendo manejar los hilos, aún sigue sabiendo de dónde tirar para provocar esa empatía, porque la persona que es empática le cuesta mucho dejar de serlo, la persona que es empática le cuesta mucho distanciarse de ese contacto emocional, necesita permanentemente ese contacto emocional con la otra persona, necesita compartir los problemas, las dificultades de la otra persona, y eso va a hacer que realmente una vez que cae en los brazos del narcisista le cueste muchísimo trabajo salir. Como veis, hoy hemos tratado estos 6 perfiles de personas que son propiciatorios, son personas que caen con mucha facilidad en los brazos de los narcisistas. Hemos hablado de las personas empáticas, también de las personas que provienen de una familia narcisista. Ya os digo que lo hemos tratado este asunto en bastante profundidad en los libros El hijo del narcisista y la madre narcisista. En los 2 libros tratamos este asunto. Las personas muy desconfiadas o las personas desconfiadas también caen con facilidad, ya os digo, porque tienen esa tendencia de que una vez que que rompen esa desconfianza, una vez que se abren, que confían en la persona, se entregan al 100%, están necesitados de confianza. Precisamente esa desconfianza les hace tener una carencia muy grande que la suplen una vez que rompen esa barrera y caen en brazos del narcisista de forma absolutamente indefensa y descontrolada, ¿no? En tercer lugar, las personas codependientes que tienen ese compromiso de ayudar a otra persona en concreto. El narcisista sabe hacerse convertirse en esa persona que necesitan los codependientes. También las figuras que son de apego inseguro, esas personas que han tenido infancia en donde no han tenido claras sus emociones, en donde no han tenido confianza en las relaciones con sus tutores, con sus progenitores, donde sus progenitores a veces se han ocupado más de sí mismos y de su relación que de la educación del niño, que han abandonado emocionalmente al niño. El niño se siente defraudado, se siente perdido, se siente que no tiene un asidero emocional concreto, con lo cual va a desarrollar una especie de inseguridad o de desconfianza hacia las relaciones afectivas. Esto también el narcisista lo va a saber utilizar para ganarse la confianza y el afecto del narcisista, de la víctima. Y también las personas de elevado grado de responsabilidad, las personas que llamamos personas de apoyo, esas personas que muchas veces se hacen cargo de sus hermanos o se hacen cargo que actúan casi como padres, como progenitores dentro de la familia, que se hacen cargo de otras personas, que tienen ese concepto de responsabilidad muy arraigado, de ayudar a los demás, de cumplir siempre con aquello que se les encomienda. Son personas que también son fácilmente manejables, fácilmente manipulables por el narcisista y que caen muy fácilmente en sus garras. Bueno, hasta aquí la exposición de hoy. Hoy hemos tratado estos 6 perfiles. Espero que os haya gustado. Me gustaría que me hicierais vuestros comentarios, que me dijerais si sois víctimas de un narcisista, si cumplís alguno de estos perfiles, si conocéis personas que sean así. También que me contéis cómo ha sido vuestra experiencia con el narcisista, qué técnicas utilizó para entrar en vuestra vida, de qué manera os sedujo, a partir de cuándo decidió cambiar. Hay ocasiones en que simplemente recién cumplido el matrimonio, recién casados, se produce. El otro día conversaba con una persona que me contaba sus problemas y me decía eso, que precisamente justo después del matrimonio fue terminar la luna de miel y pegar un giro de 180 grados. Era como que a partir de ahí era otra persona. Lo hizo de una forma brusca, absoluta. En otras ocasiones este cambio se produce de una forma lenta, paulatina. Por supuesto, esto depende generalmente más de la víctima que del propio narcisista. Cuando el narcisista se siente muy seguro de que tiene el control de la víctima, puede dar un giro brusco y repentino, sabiendo, aquí también cuenta mucho, por ejemplo, la dependencia económica, cuenta mucho si la víctima tiene un sitio donde ir o no lo tiene, si tiene una familia de apoyo o no la tiene, si vive en un país extranjero y no conoce a nadie alrededor. Son muchísimos los factores que cuentan. Muchas veces las víctimas no se pueden alejar del narcisista porque se encuentran presas de esa relación, porque no tienen dónde ir, porque se dan muchas circunstancias
en que el narcisista se lleva a esa persona a otro país, por ejemplo, o que originariamente venía de otro país y se la lleva para allá, de forma que desvincula completamente a esa persona de su entorno, la deja completamente aislada, muchas veces también sin recursos económicos, en ocasiones también sin siquiera saber el idioma, de forma que esa persona está absolutamente aislada y es muy duro, muy difícil poder salir de esa situación. Así que bueno, ahí vamos a pasar ahora a la segunda parte del debate. Aquí, muy bien. Bueno, vamos a empezar saludando Maribel Molina. No sé si sí, ya la había saludado antes. En Argentina eran las 15 horas cuando comenzamos. Lidia Borrás, buenas tardes, doctor. Saludos desde México. Maclana, buenas tardes, señor Vicente, desde Barcelona. Patricio Tete, señor Antonio, compré La Piedra Gris por Kindle Amazon Digital, muy buen libro, lo felicito. Eric Godínez, tengo un instructor que me mira, pero luego se vuelve distante y así lleva mucho tiempo, será algún narcisista. Te comentaba antes que lo más posible en estas circunstancias es que sea una persona tímida o que por alguna razón no se atreva a contactar contigo. También el hecho de que sea un instructor, no sé a qué te refieres, si es un profesor o a veces hay reglas que impiden que los profesores o los instructores se relacionen con sus discípulos y a lo mejor eso es lo que lo está frenando. Viviana Preser, buenas tardes, señor Antonio, desde Santa Fe, Argentina. Rosa María Hernández, saludos desde Texas. Una puertorriqueña, lo admiro mucho y aprecio, y ando luchando con un padre en la vejez narcisista. Dios le bendiga mucho a todos. Bueno, recientemente hemos subido un vídeo en donde hablamos de la vejez del narcisista, en donde hablamos de cómo los narcisistas viven la vejez, cómo tratan de sujetar a las víctimas, cómo a través de su capital económico, de su poderío económico, muchas veces se transforman en el sustento permanente de esas víctimas, de forma que las víctimas no pueden alejarse porque a veces son personas mayores, no pueden dejar de depender del narcisista y esto lo utilizan muy frecuentemente. Ursus, ¿un narcisista no puede tolerar que su amante tenga pareja? Bueno, normalmente no, porque el narcisista se siente como que es una persona única, que es una persona que tiene derecho a todo. Entonces, si alguien ama al narcisista, tiene que dedicarse 100% a él. El narcisista no quiere compartir nada con nadie, con lo cual lo normal es eso, que no toleren que un amante, porque si es un amante se supone que el narcisista sí tiene otra pareja y después tiene esta amante, pero no soportan que esa amante pueda tener otra pareja. En ese sentido también el narcisista es muy posesivo, es muy celoso, le gusta que las cosas sean suyas solas y no le gusta compartir, de forma que normalmente tienden a eso, a que cuando mantienen, que a veces mantienen varias relaciones diferentes, no les gusta que esas relaciones puedan tener otras parejas o puedan tener otro tipo de relaciones. Gabriela Pichardo, excelente exposición. La teoría del apego inseguro es bastante lógico porque somos tan atractivos y como los hijos de narcisistas somos atraídos por hombres narcisistas también, sea un patrón o no. Sí, en realidad son dos perfiles que se parecen bastante porque normalmente los hijos de narcisistas normalmente tienen un apego inseguro porque lógicamente en una relación de narcisistas lo que ocurre al interior a lo largo de la infancia, lo que ocurre en la educación, pues suelen ser normalmente situaciones tóxicas, situaciones bastante de relaciones de chantaje emocional, de mucha manipulación, de muchas tensiones, de muchas discusiones, de inseguridades por parte de los niños respecto al cariño o no de sus progenitores. Aquí se puede dar la circunstancia, y eso, bueno, lo comento aquí en este libro, que en este último libro que hemos publicado, que dedicamos una parte muy grande a hablar de la importancia de las personas que están alrededor de la relación narcisista, la importancia que tienen en la educación de los niños, de cómo pueden influir para que los niños no sufran tanto. Ahí hablamos de la importancia que tiene, por ejemplo, la pareja que no es narcisista,
que sí puede dar una referencia, sí puede dar un punto de apoyo a esos niños, sí que puede hacer que esos niños se sientan queridos, que esos niños se sientan respetados, que se sientan educados, siempre claro, teniendo enfrente al narcisista que trata de impedir que eso ocurra, que trata de dominar la situación, pero que sí tiene un papel importante, sí tienen un papel importante el miembro que no es narcisista, tiene un papel importante los abuelos, tienen un papel importante los tíos, tienen un papel importante los hermanos mayores. Todo eso lo comentamos aquí en muchas ocasiones. Muchas abuelas me consultan, me dicen, tengo un nieto y su padre o su madre son narcisistas, ¿qué puedo hacer yo? ¿Debo decirle al niño que sus padres son narcisistas? ¿No debo decirle? Bueno, en esos casos nunca se debe decir ninguna cosa de ese tipo. No se debe, en primer lugar, porque esa persona no puede tener la seguridad de que su hijo o su yerno o su nuera sean narcisistas, no tiene una constancia científica, pero aparte porque realmente eso lo que va a hacer es causar un trastorno a los niños. O sea, lo que debe es tratar de darles cariño, tratar de darles amor, tratar de darles un apego seguro, es a lo que nos referimos, tratar de que los niños tengan confianza en alguien, que tengan una persona de referencia, que digan, de esta persona me fío, esta persona me quiere, a esta persona la quiero, y que con esa persona creen un vínculo muy fuerte, que es lo que les dé un poco de seguridad. En muchas situaciones de familias tóxicas, lo que salva a esos niños es precisamente tener una figura de esas características, ya digo que puede ser un tío, puede ser un hermano, puede ser un abuelo, puede ser la madre o el padre, la persona que no sea narcisista. Zeneida Visa, buenas tardes, Antonio. González, en mi primer matrimonio pasó así, al volver de viaje de novio se quitó la careta totalmente. Como digo, en las relaciones con los narcisistas en realidad ocurre de todo, ¿no? Pero generalmente son dos patrones los que funcionan normalmente. O se produce un cambio muy brusco, que se produce cuando normalmente se producen en situaciones muy concretas en donde el narcisista está muy seguro de la situación, está muy seguro, por ejemplo, porque sabe que su pareja no tiene recursos económicos o sabe que su pareja no tiene trabajo, sabe que vive alejada de su familia, que vive alejada de sus amigos, de forma que nadie la puede ayudar. Entonces el narcisista pierde todo tipo de contemplación, no se preocupa por nada y llega y dice, bueno, aquí las reglas son estas, tú estás en esta posición, yo estoy en esta otra, tú obedeces lo que yo te diga, y si no te gusta pues te aguantas y tal, y ponen claras sus condiciones y a partir de ahí la relación ya se transforma en un infierno desde el primer momento. Hay otro tipo de relaciones que se dan, que suele ocurrir en las relaciones en las que la víctima es una persona que puede tener cierta independencia, que puede tener independencia económica, por ejemplo, porque trabaje o porque tiene a su familia cerca y su familia puede ayudarla, porque tiene buenos amigos y tiene buenas relaciones sociales, de forma que en cualquier momento cualquier amigo o amiga puede ayudarle para independizarse, para alejarse, para darle consejo. En esos casos, la actuación del narcisista es diferente. En esos casos, el narcisista suele ir muy poco a poco. Ahí utilizan la técnica conocida como la de la rana en el agua, que es que, bueno, se dice que una rana, que si la pones en una olla con agua, agua fría, y poco a poco, muy lentamente, tú vas calentando el agua, la rana va sintiendo un calorcito muy agradable y se va quedando como dormida, letargada, y cuando quiere reaccionar, porque el agua sigue calentándose, pues ya es tarde y ya no puede escapar, ya está paralizada y ya al final termina cocida, ¿no? Es una alegoría cruel, un ejemplo cruel, pero en realidad es lo que ocurre con las víctimas de los narcisistas, que se quedan plácidamente, el narcisista va cambiando muy poco a poco, empieza con pequeñas protestas, empieza con desacuerdos, empieza a decir, mira, esto no me gusta, no me gusta que te pongas esa blusa, no me gusta este amigo tuyo, pero lo dicen con mucha suavidad, pero poco a poco, a medida que la persona va cediendo, a medida que te dicen, mira, no me gusta que tus padres vengan tanto, porque tal, porque interfieren en nuestra vida, porque no nos deja, y tú les dices a tus padres, mira, no vengáis tanto, porque tal, y le das incluso una disculpa para justificar al propio narcisista. Una vez que él va consiguiendo esos pequeños pasos, cada vez incrementa más la presión, cada vez va pidiendo más cosas,
tú como ya has cedido en lo primero, pues ya has abierto una puerta, es la técnica del pie en la puerta, una vez que meto el pie en la puerta ya no te dejo cerrar, poco a poco voy empujando y voy abriendo y yo entro en tu casa y yo domino tu casa. Esto es lo que aplica el narcisista, poco a poco tú vas cediendo, a medida que tú cedes más, él presiona más, tú vas echándote para atrás, tú vas arrinconándote, vas cediendo de tus derechos, vas permitiéndole que él tome el control de tu vida, poco a poco cada vez va más, cada vez va más, y cuando te vas a dar cuenta, han pasado 1 año, han pasado 2 años, han pasado 3 años, y él ya controla tu vida, tú ya no eres responsable de nada, él se ocupa de tus cuentas del banco, él ha ahuyentado a todos tus amigos, ha ahuyentado a tu familia, en muchos casos te ha obligado a abandonar el trabajo, o si sigues con el trabajo, él te controla y te anula, por ejemplo, todas las reuniones que tengas del trabajo, te exige que no asistas, que no tengas relaciones con tus compañeros de trabajo, que dejes a tus amigos, te aísla completamente, que en realidad es lo que pretenden, dejarte completamente aislado o aislada para poder hacer ellos contigo lo que les dé la gana, y de esa forma van consiguiéndolo. Como ya digo, hay estas dos formas, una forma sería la brusca, la repentina, y otra forma sería la progresiva. Hace poco yo os comentaba que he tenido una consulta de una persona que precisamente le había ocurrido esto, ¿no? Que había llegado de luna de miel, y fue llegar de luna de miel, acabar esa semana que se habían tomado de vacaciones, que fueron, según esta persona, maravillosas, pero fue llegar y, bueno, como el del día a la noche, ¿no? Llegaron y ya del momento que llegaron, él ya empezó a dictar las reglas de cómo había que vivir, cómo tenía que ser la vida en la casa, qué normas había que cumplir, todo, ¿no? Le cambió la vida radicalmente. Eh, Ale me dice, ¿puedes hablar un poco del narcisista que deja de hablarle a su pareja en castigo y que triangula a los hijos en contra de su víctima? Bueno, cuando dejan de hablar, estamos hablando de la técnica de la ley del hielo, ¿no? La ley del hielo significa eso, que repentinamente, sin una causa aparente o con una causa en ocasiones, simplemente deja de hablar, aísla a la persona, no quiere tener ningún tipo de comunicación con ella, ni siquiera le da explicaciones, no le dice nada, y pueden pasar días, pueden pasar semanas sin hablar con esa persona, a veces meses también sin hablar con esa persona. Y después de repente, cuando le parece, pues interrumpe ese castigo y empieza a conversar normalmente, no da ninguna explicación de lo que ha ocurrido. Eso a la persona que lo sufre lo desarma, o sea, el tener una relación afectiva con otra persona y que esa persona de repente te deje de hablar, claro, tú te preguntas, bueno, ¿qué habré hecho yo? ¿Qué ha ocurrido aquí para que sea de esta situación? Uno no establece una relación afectiva, uno no se casa o no tiene una relación de pareja para vivir con un extraño, ¿no? Para vivir con una persona con la que no puedes ni siquiera hablar. Sin embargo, esas situaciones se dan en las relaciones con los narcisistas. A veces también en las relaciones normales, a veces ocurre eso también, ¿no? Que de repente hay una discusión. Lo que pasa es que en las relaciones normales siempre ha venido precedido de una discusión fuerte en donde hay un desacuerdo muy importante y las personas necesitan como enfriarse, ¿no? Entonces están durante 2 o 3 días que no se hablan, pero en una relación normal eso suele pasar rápidamente, hay una causa que lo explica, ¿no? Es decir, hemos discutido mucho y ha llegado un punto que ha dicho, bueno, pues ya no quiero discutir más, y la persona se ha enfurruñado y ha estado 2 o 3 días sin hablar, pero después poco a poco vuelven a la normalidad, y volver a la normalidad también significa pedir disculpas por la conducta que se ha tenido. Normalmente las dos personas suelen pedir disculpas porque las dos personas han cometido algún tipo de exceso. Eso es lo que ocurre en una relación normal. En una relación con un narcisista no se da así. Una relación narcisista es el narcisista unilateralmente, la mayoría de las veces sin ni siquiera saber la razón que lo produce, simplemente deja de hablar, simplemente deja de comunicarse, lo que, como ya digo, produce una inseguridad tremenda en la víctima. La víctima no sabe qué es lo que ha ocurrido, no sabe qué situación se ha dado, no sabe por qué se comporta de esa manera. Entonces al final termina culpándose a sí misma, examinando, o a sí mismo, examinando su propia conducta, viendo qué es lo que ha hecho, a ver si encuentra de alguna manera la razón que ha provocado esa situación, ¿no? Cuando esto se produce reiteradamente, poco a poco la autoestima va desapareciendo, la relación cada vez se va agriando, se va poniendo más difícil, y realmente es una situación muy complicada. En cuanto a triangular con los hijos en contra de su víctima, bueno, eso la verdad, eso ya es una manipulación, puede caer dentro de lo que es el chantaje emocional. Me imagino cuando dice que triangula con los hijos,
me imagino que será que trata de poner a los hijos de su parte y en contra de la víctima, porque bueno, no es la idea exacta de triangulación, ¿no? Aquí hablaríamos quizá de una especie de manipulación vicaria. Manipulación vicaria es cuando tú tratas de hacer daño a la otra persona, pero lo haces a través de los hijos, ¿no? Manipulando a los hijos, poniendo a los hijos en contra de la otra persona. Eso también se da, por supuesto, mucho en las relaciones tóxicas, narcisistas, y eso también lo hablamos en el libro El hijo del narcisista, en donde mencionamos precisamente entre las técnicas de manipulación que suelen utilizar los padres narcisistas está el utilizar a los hijos para ponerlos en contra de la otra persona, para meterles ideas, para crear conflicto a través de los hijos, para acusar a la otra persona de que no sabe educar a los hijos, para todo ese tipo de maniobras. Ale, saludos desde México, gracias por su valioso aporte a la vida de muchas personas. Bueno amigos, hasta aquí ha llegado el día de hoy, muchas gracias a todos por estar presentes. Hemos tenido una hora aquí para compartir, estaremos el viernes próximo a esta misma hora, a las 8 de la tarde, con un nuevo directo. Recordaros que a partir de lunes a las 5:30 de la mañana volvemos con el directo de por la mañana. Ya os digo que muchas personas me han escrito, mi correo es antoniodevicente24@gmail.com. Para aquellas personas que deseen ponerse en contacto podéis hacerlo a través de ese correo, ya sea para algún tipo de consulta, ya sea para el taller de autoestima, para cualquier cosa que me queráis consultar podéis dirigiros a ese correo. Recordaros que empieza a primeros de mayo una nueva edición del taller renovado, del taller de autoestima. Hemos hecho un taller mucho más práctico, mucho más directo. Lo hemos llamado Autoestima Explosiva. Vamos a utilizar el segundo canal para relanzarlo en el sentido de enfocarlo hacia la autoestima, porque muchas personas me lo han demandado, porque muchas personas quieren información al respecto. Hace poco una persona me hablaba de la inteligencia emocional, que es uno de los aspectos fundamentales que tratamos en el taller de autoestima. Me decía que si podíamos subir más vídeos respecto a la inteligencia emocional. Por supuesto que sí, vamos a, como ya digo, enfocar este segundo canal, Antonio de Vicente Plus. Incluso es posible que le cambiemos el nombre y lo llamemos Autoestima Explosiva, y con ello vamos a crear todo un núcleo de desarrollo. Ya os digo que todo esto está enfocado hacia las personas que tienen relaciones tóxicas, personas que atraviesan dificultades. Normalmente en las relaciones tóxicas, en prácticamente todas las relaciones tóxicas, se da la destrucción de la autoestima o se da la baja autoestima previa en las personas que caen en este tipo de relaciones, con lo cual lo esencial, lo primordial, lo central para poder salir de estas situaciones es reforzar la autoestima, aumentar la autoestima de forma que la persona pueda hacer frente a estas situaciones. Bueno amigos, pues hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Muchas gracias a todos, os deseo que tengáis un fin de semana muy bueno. Ya es viernes en todos los que me escucháis, no es como por la mañana que yo estoy en un día y en América todavía estáis en el día anterior. En esta circunstancia estamos todos ya a viernes, de forma que mañana ya sábado, domingo, que paséis un gran fin de semana. Los que queráis estar conmigo el lunes a las 5:30 de la mañana, hora española, tenéis que ver a qué hora corresponde aquí ahora para daros una idea. Ahora mismo son las 9:01 de la noche, con lo cual restáis las horas que hay a la hora que tengáis vosotros y ahí sacáis la diferencia horaria, de forma que podéis calcular la hora a la que vamos a hacer el directo. Muchas gracias a todos, que tengáis un buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche.